Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. En esta microclase de hoy vamos a desarrollar el tema de cómo analizar sintácticamente las oraciones compuestas por subordinación. Para ello les voy a proponer un modelo que sigue esta base teórica que ya hemos abordado sobre los niveles de la lengua. Es decir, que en el análisis práctico de las oraciones vamos a ir descubriendo, identificando los distintos niveles que componen la oración y cómo se va estructurando. Entonces vamos a encontrar casilleros que se van desplegando hacia abajo porque representa cada uno los niveles que hemos visto con la bibliografía de Hernández Alonso. Los invito a que recuerden, a que busquen ese texto y lo relean para que este análisis tenga esa base teórica y una mejor comprensión de los contenidos que vamos a abordar. Vamos entonces a la presentación. Para poder abordar el análisis de las oraciones compuestas por subordinación adjetiva, les voy a proponer en primer lugar que analicemos una oración simple para poder ver más claramente los distintos niveles que componen la oración. Entonces, leemos acá una oración que dice: el viejo pronunció unas palabras conmovedoras. El primer paso que deberíamos realizar es buscar el o los verbos, ya que se trata del núcleo que rige toda la oración. Es a partir del verbo que se originan todos los demás elementos de la oración. Entonces resulta fundamental identificar en primer lugar el verbo. En esta oración se trata del verbo pronunció. No hay otro verbo, por lo tanto ya a partir de esa información podemos identificar el tipo de oración que es. Toda esta estructura sintáctica es una oración simple porque solamente consta de un sujeto y un predicado, de un solo verbo, que es lo que vamos a ir descubriendo a continuación. Entonces, el primer nivel que analizamos es el nivel de la oración. De acuerdo a la propuesta teórica de Hernández Alonso, sabemos que la oración se compone de una o más proposiciones. En este caso, al ser una oración simple, podemos ver que el nivel de la proposición coincide exactamente con la misma extensión sintagmática, es decir, del encadenamiento de palabras de manera en la cadena del habla, coincide exactamente en el mismo espacio. Entonces, la estructura se replica, se repite, la de la oración simple como la de la proposición perfecta. Esto es lo que Hernández Alonso propone como salto de nivel. Es decir, si la proposición está cumpliendo también la función de una oración simple, acá hubo un salto de nivel. La proposición se saltó un nivel y pasó a cumplir la función de una oración. En este ejemplo lo vamos a dejar así para que se puedan visualizar claramente los distintos niveles. Pero en la próxima oración que analicemos vamos a ver cómo realizar gráficamente ese salto de nivel, cómo manifestarlo. Entonces, este segundo nivel que analizamos es el de la proposición. También, de acuerdo a esta propuesta teórica, sabemos que la proposición perfecta se compone de un sintagma nominal sujeto y un sintagma verbal predicado. Ese sería entonces el siguiente nivel. Hay que verificar si se trata realmente de una proposición perfecta. Para ello, le debemos preguntar al verbo ¿quién pronunció unas palabras conmovedoras? Y la oración nos responde el viejo. Por lo tanto, sabemos que hay un elemento que cumple la función del tema, podríamos decir, o de aquello de quien habla la oración. En este caso es el viejo, el sintagma nominal sujeto,
y lo que se dice acerca de ese sujeto es el sintagma verbal predicado. Entonces, en este tercer nivel tenemos el nivel del sujeto y el predicado. El nivel siguiente es el de identificar los núcleos que componen estos sintagmas y sus complementos que le vamos a llamar determinantes si están colocados antes del núcleo y adyacentes si están colocados detrás del núcleo. En próximas clases vamos a abordar bien los conceptos de sintagma, de determinante, de adyacente. Hoy no nos vamos a detener para no hacerlo tan extenso. Entonces vemos que el núcleo del sujeto es viejo y que aparece un complemento que es un determinante, en este caso, que cumple la función de modificar directamente al núcleo. ¿Qué significa esto de que modifica? Que modifica significa que aporta una información más acerca del núcleo. En este caso nos aporta la información del género, del número y de que es conocido. Porque no dice que es un viejo, dice el viejo, es decir que para el hablante y el enunciatario, el enunciador y el enunciatario es alguien conocido, es un viejo de quien ya se habló anteriormente. A continuación marcamos el núcleo verbal del predicado, que es pronunció, es el verbo, y un complemento que aparece a continuación, que es todo un sintagma, unas palabras conmovedoras. Pronunció, eso las pronunció. Se trata entonces de un adyacente, porque está después del núcleo, y es todo un sintagma nominal, porque es una construcción de varias palabras que cumplen una función y cuyo núcleo es un sustantivo, así que es un sintagma nominal, y la función es la de ser un objeto directo del núcleo verbal, es decir, la acción del verbo pronunciar recae de manera directa sobre el objeto palabras. En este cuarto nivel encontramos entonces el nivel de los núcleos, los determinantes y los adyacentes. Y ponemos el número 1 porque vamos a ver que esto se replica en los siguientes niveles que van hacia abajo, porque lo que apareció acá como adyacente no es una sola palabra, sino toda una construcción, todo un sintagma. Acá se estaría dando el fenómeno inverso al del salto de nivel. Hay como una disminución del nivel. El sintagma está cumpliendo la función de una palabra. Entonces es necesario seguir analizando cómo está compuesto este sintagma nominal de objeto directo. El núcleo es palabras, que es el núcleo sustantivo. Unas es un determinante modificador directo y conmovedoras es un adyacente modificador directo. Entonces vemos que en este quinto nivel aparecen los núcleos, los determinantes, los adyacentes, pero ya en un nivel inferior, dentro de otros adyacentes o determinantes. Veamos a continuación qué pasa con las oraciones compuestas por subordinación adjetiva. Acá tenemos la oración: el viejo pronunció unas palabras que nos llegaron al corazón. Como primer paso, nuevamente, les voy a proponer que identifiquemos el o los verbos. Acá vemos que aparece el verbo pronunció y aparece el verbo llegaron. Por lo tanto, si hay dos verbos, sabemos que se trata de una oración compuesta, porque va a tener más de un sujeto, más de un predicado, y además aparece un nexo que es que nos da la pauta de que no se trata ni de una coordinación ni de una yuxtaposición de proposiciones, sino de una subordinación. Entonces, en este primer nivel, vemos que se trata de una oración compuesta por subordinación. Como habíamos explicado anteriormente,
Toda esta estructura también coincide con la de la proposición perfecta. Por lo tanto, vamos a marcar el salto de nivel a través de un guión. Ese guión que está al lado de la frase oración compuesta por subordinación significa salto de nivel. Y ahí dentro del mismo casillero, para marcar justamente ese salto de nivel, ponemos proposición perfecta, lo cual significa que la proposición está cumpliendo la misma función que la oración, en el mismo nivel sintáctico. Y vamos a ver que dentro de esa proposición perfecta se va a incluir una subordinación. Entonces, nuevamente tenemos el nivel de la oración y el nivel de la proposición, que acá en la oración anterior lo deberíamos haber hecho igual, pero yo quería que ustedes visualizaran claramente los niveles. Acá lo hacemos como hay que hacer el análisis, que es mostrar ese salto de nivel que ocurre con respecto a la proposición. Bien, como es una proposición perfecta, sabemos que hay un sujeto y un predicado, lo sabemos porque ya lo analizamos en la oración anterior, que es muy similar a esta oración. Esta proposición perfecta se compone de un sintagma nominal sujeto y un sintagma verbal predicado, que es lo que se dice acerca del viejo. El núcleo del sujeto es viejo y él es un determinante modificador directo. Hasta aquí vemos que es muy similar al análisis que ya vimos y que como tercer nivel apareció el sujeto y el predicado. En este cuarto nivel encontramos que nuevamente marcamos los núcleos. En el predicado el núcleo verbal es pronunció y unas palabras que nos llegaron al corazón es también un adyacente sintagma nominal de objeto directo. Otra vez marcamos en este nivel núcleos, determinantes, adyacentes y ahora le vamos a agregar subordinaciones. En esta oración todavía no apareció la subordinación, pero en otras que vamos a ver en próximas clases vamos a ver que ya en este tercer o cuarto nivel en realidad, que es debajo del sujeto y del predicado, ya aparecen las subordinaciones en las oraciones compuestas por subordinación adjetiva. Aclaro esto porque en las sustantivas y en algunas adverbiales no ocurre en este nivel, puede ocurrir en otros niveles superiores. En el nivel del sujeto puede aparecer una subordinación en las sustantivas, por ejemplo. Pero en las adjetivas es recién a partir de este nivel donde marcamos el núcleo, los determinantes y los adyacentes donde va a empezar a aparecer la subordinación. Repito que en esta oración aparece en un nivel más abajo, pero ya podría aparecer aquí. Vamos a ver entonces que el núcleo de este sintagma nominal de objeto directo es palabras. Unas es un determinante modificador directo y acá se incluyó en reemplazo del adjetivo que aparecía en la otra oración simple que era conmovedoras, se amplió, se extendió a través de una proposición subordinada. Es en este nivel en donde vamos a encontrar la proposición subordinada adjetiva porque cumple la misma función que cumpliría esta clase de palabra, como vimos en la oración simple anteriormente, donde decía palabras conmovedoras, que nos llegaron al corazón, equivale a la misma función que el adjetivo conmovedoras, es decir, modifica directamente al sustantivo palabras, que es el núcleo de este adyacente sintagma nominal de objeto directo. Por lo tanto, cumple la función de modificador directo. Acá también aclaramos que se trata de una proposición perfecta porque tiene sujeto y predicado, como vamos a ver en el nivel siguiente. Por lo tanto, vemos que en este nivel nos encontramos con, nuevamente, núcleos, determinantes, adyacentes y la posibilidad de que también aparezcan en este nivel, como realmente lo hacen en esta oración, proposiciones subordinadas.
Entonces sería como un segundo nivel con los mismos elementos. Esta proposición perfecta consta, entonces está encabezada por un nexo subordinante que es que. Como vimos en la clase anterior, este que es un nexo relativo, es como clase de palabra, es un pronombre relativo que lo que hace es duplicar el contenido de su antecedente, que es palabras, el núcleo a quien determina toda la proposición adjetiva. Entonces, cumple una doble función. Por un lado, cumple la función de ser un nexo subordinante, pero también cumple la función de ser sujeto de la proposición subordinada adjetiva. Es como si dijera, las palabras nos llegaron al corazón. ¿Quiénes nos llegaron al corazón? Las palabras. Entonces es necesario marcar esta doble función que cumple el nexo subordinante al ser un nexo relativo. Por lo tanto, si este que equivale a palabras, es el sujeto, nos llegaron al corazón es el sintagma verbal predicado. En este nivel, entonces, vemos que nuevamente aparece el nivel del sujeto y el predicado, pero ya dentro de la proposición subordinada. En el nivel siguiente vamos a marcar el núcleo del predicado, que es llegaron, el núcleo verbal, nos, que es un determinante objeto indirecto, y el corazón, que es un adyacente sintagma preposicional con la función de complemento circunstancial del lugar. Nos llegaron allí, a ese lugar. En este nivel vemos que otra vez aparecen los núcleos, los determinantes y los adyacentes. Este adyacente es un adyacente que se ha complejizado en forma de sintagma, por lo tanto lo tenemos que seguir analizando en sus niveles. A es enlace, porque enlaza, como toda preposición enlaza esta construcción sintagmática, en este caso al verbo, y también es el núcleo de este sintagma preposicional. Y lo que sigue es el elemento con el que enlaza la preposición al verbo, que es el adyacente sintagma nominal con función de término. El término es aquel elemento que aparece a continuación de una preposición que de alguna manera está marcando hasta dónde llega el alcance al que semánticamente, es decir, en cuanto a su significado, marca la preposición. También consta, acá este nivel de núcleos, determinantes y adyacentes, nuevamente. Y en el nivel siguiente, otra vez tenemos el determinante modificador directo del núcleo corazón. Otra vez aparece el nivel de núcleos determinantes y adyacentes. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya quedado un poco más claro la dinámica con la que llevamos a cabo el análisis sintáctico, y si hay dudas, preguntas, los invito a comentar debajo de esta publicación, y próximamente vamos a tener una clase en vivo donde vamos a conversar sobre las distintas inquietudes que ustedes tengan en torno a estos temas que ya hemos ido desarrollando. Así que espero que estén muy bien y les mando un gran abrazo. Hasta luego.